esta invitación de Chile Suma. Como le contaba a Cristian, Chile Suma es una corporación que creamos hace un tiempo, un grupo de amigos, y que busca promover el emprendimiento como principal motor de desarrollo y movilidad social en Chile, y la tolerancia, ¿verdad? Que el respeto a las ideas de ajenas. Una corporación sin fines de lucro, hemos ido creciendo, hemos tenido la suerte de tener muy buenos invitados, y Cristian, agradecerte que hubieras aceptado la invitación. Como hablamos, como varios, hemos tenido muchos invitados del Distrito 10, del Distrito 11, y bueno, a Cristian lo voy a presentar, aunque es muy conocido. Cristian ha sido presidente de Renovación Nacional por varios años, fue ministro de 3 carteras, de Desarrollo Social, de Vivienda, de la Secretaría General, y renunció justamente para irse de candidato a constituyente por el Distrito 10. Y lo que hemos conversado y le hemos pedido que pues, si pueda compartir con nosotros en esta jornada íntima que nos gusta pensar, es la experiencia y el desafío de liderar un partido político en Chile, a partir del presupuesto de su experiencia, la dificultad, ¿no es cierto?, de liderar un partido, y también la dificultad del Chile hoy de gobernar, más allá del gobierno hoy día, que es un gobierno más de derecha, pero la dificultad de gobernar en Chile y de ser ministro, ¿no? Y los desafíos para Chile, y cómo a partir de la Constitución a lo mejor podemos hacer algo. Así que bienvenido, Cristian. Y Julia, todo tuyo, que es nuestra conductora y que maneja ahí muy bien los tiempos. Gracias, Cristian. Bueno, bienvenido nuevamente, Cristian. La verdad es que ha sido un placer contar con muchos candidatos en estas sumas de conversatorios que hemos tenido. Y bueno, yo creo que es primera vez que tenemos una persona con tanta experiencia en diversos cargos, y que yo creo que transmitir esa experiencia a gente común y corriente que somos nosotros, es tremendamente importante, porque muchas veces nosotros no entendemos todo lo que pasa y de repente nos da rabia, nos ofuscamos, etcétera. Es decir, todas las emociones sumadas, y no es que te vamos a preguntar es un conversatorio, como dijo Cristian, íntimo, y te vamos a tratar sumamente bien, pero sí tenemos muchas inquietudes de cómo se maneja, digamos, esto de la otra vereda. Hoy día se habla mucho de la empatía, y creo que tenemos que tener empatía con la gente que está gobernándonos, con las distintas, digamos, posiciones, pero de repente nos falta ese entendimiento y tratar de bajar esa ansiedad y muchas veces esa frustración que se siente de distintas maneras en los distintos rubros, también de regiones. Hemos tenido invitados de regiones que van a candidato constituyente, y que también creemos, como Chile Suma, que es tremendamente importante incorporar a las regiones, al territorio, qué es lo que piensan, qué es lo que opinan. Y yo creo que tú, que has tenido distintos cargos, de repente pensamos que no tienen en línea, digamos, o en primera vista lo que es el territorio, pero creemos que sí, pero de repente nos falta un poquito saber más de cómo se trabaja y cómo se trata también al territorio. Así que, sin más de decir, después de que tú tengas una exposición y nos cuentes durante 15 minutos, si necesitas un poco más, también feliz, no hay drama, digamos, con el tiempo, y después vamos a hacer un debate, una conversación, y como te digo, esto es algo íntimo, aquí no hay un debate duro, solamente de entendimiento y tratar de entender el futuro en base a la historia que hemos tenido y al pasado, las memorias, etcétera. Cristian, todo tuyo el micrófono. Sí, oye, bueno, primero Julia y Cristiana, muy agradecido por la invitación. Yo, Cristian, nos conocemos hace bastante tiempo, pero nos dejamos de ver por mucho tiempo. Porque también Cristian tiene un pasado bien político intenso. Lo que pasa es que uno de repente va tomando caminos distintos, pero evidentemente esos pasados políticos en algún minuto se juntan de nuevo. Es como los emprendedores, a veces los amores se vuelven a juntar de nuevo, etc. Uno se ríe, pero es así. Es muy cierto que para el mundo fuera de la política, igual que para el mundo fuera del emprendimiento, para el mundo fuera del deporte, para el mundo fuera de cualquier tipo de objetivo específico, es sumamente difícil entenderlo a cabalidad. Ya, perfecto. Oye,
y voy a tratar de en 15, 20 minutos, un poco lo que comentaba Julia y lo que comentaba Cristian, tratar de graficarlo y después pasemos a conversar en lo que ustedes estimen como pertinente. Bueno, y aprovecho de saludarlo y agradecerles, como les decía, la invitación. Yo parto por presentarme, yo creo que es importante, porque claro, uno dice, no, este gallo es conocido, aquí que allá, lo he visto en funciones, en acciones, etcétera, más públicas. Yo soy abogado de profesión, tengo 52 años, tengo 2 matrimonios, felizmente casado en mi segundo matrimonio, voy a cumplir en unas semanas más 3 años ya de esta segunda gran y tremenda aventura. Tengo 3 niños, que también es bueno contarlos. Con esto les estoy tratando de señalar que todos tenemos dificultades, problemas, inquietudes y que las tenemos que sobrellevar cada uno en sus labores. Yo soy militante de Renovación Nacional del año 1990. Cuando hablé con Cristian hoy día en la mañana, la mañana tarde ya, y me contó para dónde creía que deberíamos tirar y lo que esperaban ustedes de uno. Lo primero que dije, bueno, ¿desde cuándo soy militante? ¿Desde cuándo estoy en esto? El año 1990. 10 y algo años, 19, 18 años, más o menos aproximadamente, o 20 años, ya no me acuerdo, pero del año 90 o del 89, pero no soy fundador de Renovación Nacional. Y al poco tiempo se me ocurrió, bueno, estudié Derecho, me recibí y se me ocurrió ser candidato a concejal en la comuna de Ñuñoa, de haber tenido 23 años. Y salí elegido. Mi mamá encontraba que esto era una locura, pero entendía que había un pasado familiar muy fuerte vinculado con lo público, por lo tanto, ya, vamos. Posteriormente yo ejercí la profesión, tuve la oportunidad de estudiar fuera de Chile, estudié un máster en Derecho de Empresa en la Universidad de Navarra, vivir afuera, etcétera, que no todos tienen esa oportunidad, que es invaluable. Los que lo han podido realizar coincidirán conmigo que no hay nada mejor que poderse dar esa posibilidad de estudiar afuera, aunque sea con lo justo. Normalmente cuando uno parte de joven ves con lo justo, pero vaya que vale la pena. Y posteriormente, bueno, yo llego a Chile, sigo llevando adelante el ejercicio de mi profesión. Yo trabajé en los bancos, pagué el PPM, el 10% en su minuto, he pagado IVA, he hecho declaración de impuestos, he aplanado las calles siendo abogado para poder tramitar los juicios interminables en el centro de Santiago. Bueno, en fin, quiero decir con esto que tuve un paso por el mundo privado muy fuerte de unos 12 años, hasta que posteriormente tomé la decisión de ser candidato a diputado y fui diputado en 3 oportunidades en el distrito 23, que hoy día ya no existe, que es Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Y en algún minuto decidí suficiente, porque creo que 12 años en el Congreso era más que suficiente. No me fui porque perdiera, sino que efectivamente dejé que llegaran nuevas generaciones. Siempre la tentación es decir, oye, si no estoy yo, viene el abismo. Yo creo que normalmente viene gente buena, nueva, distinta, y le trae... Y trae fuerza, y trae ganas, y trae ideas nuevas. Como dicen los argentinos, uno además cuando se mantiene mucho en una función, en un cargo, sobre todo público, como que se achancha y no toma las decisiones correctas, etc. Y por lo mismo decidí dar un paso al lado. Y en paralelo, claro, como decía Cristian, me tocó presidir Renovación Nacional. Una vez yo hablaba con la presidenta Bachelet y me decía, siendo ella presidenta en su primer gobierno, si no me equivoco, no sé si en el primero o el segundo, en el segundo porque yo fui presidente del partido cuando ella era presidenta por segunda vez. Y ella decía, yo creo que no hay nada más difícil, siendo ella presidenta de Chile por 2 veces, no hay nada más difícil que ser presidente de un partido. Ella evidentemente hablaba desde el mundo socialista, por las dificultades que significa, porque el poder no es tal como el del presidente de la República, que uno toma decisiones y hay que ejercerlas y actuarlas, porque hay un poder constitucional. En los partidos es una asociación voluntaria de personas que piensan relativamente igual, no digo igual, relativamente igual, y se mueven por intereses políticos, todos muy legítimos, y evidentemente las luchas de poder internas son tremendas, y lograr que se pacifique el partido y además lograr posteriormente armar una coalición que pueda gobernar, es difícil. Y por eso es muy cierto lo que decía la presidenta Bachelet, y se los comento, ser presidente de partido yo creo que no hay nada más difícil. Pueden haber otras funciones, otras labores seguramente, pero es de aquellas funciones dificultosas, porque además es por los aplausos, normalmente, o por las pifias, porque nadie sale bien parado de eso, porque normalmente uno sale trasquilado, porque es complejo. Como también debo decir que no hay nada más satisfactorio en el caso mío personal que el presidente me haya dado la posibilidad de ser ministro de Vivienda. A mí
la posibilidad de estar 2 años y fracción en el Ministerio de Vivienda y llevar adelante una política social tan potente como es la vivienda, pero además poder tener nuevamente un rol ejecutivo donde se tienen que invertir y gastar de manera correcta aproximadamente 4.000 millones de dólares al año en el Ministerio de Vivienda, es como el quinto o el sexto ministerio con mayor presupuesto, es de una adrenalina gigante, porque son ministerios gigantes también, que si uno no hace nada, igual funciona. Igual se construyen casas, igual se hacen plazas, igual se pavimentan caminos. Pero si uno le mete acelerador, efectivamente puede marcar diferencias. Puede marcar diferencias y puede resolverle muchos temas y muchos problemas a muchas familias. Entonces, para mí, así como ser presidente de partido era dificultoso, atractivo, también evidentemente ser ministro de Vivienda fue algo muy, muy, muy satisfactorio, muy relevante, muy, muy importante. Ahora, yo, un par de reflexiones. Uno dice, bueno, ¿y qué hace Cristian Monkever? Porque me lo han preguntado y quiero compartirlo con ustedes, aprovechando que también es un espacio también de mayor reflexión. ¿Qué hace Cristian Monkever o cualquier persona metido en esto? Y claro, las dificultades son muchas, porque claro, yo era secretario general de la presidencia, estaba en el comité político en un momento un poquito menos álgido del que se vivió finales del 19 y principios del 20, que fue bastante más intenso que esta última parte, cuando a mí me toca estar en el gobierno, no digo lo de ahora, sino que la última parte, estamos hablando primavera, previo al plebiscito. Yo llego al comité político como en junio del año pasado, julio, cuando ya la pandemia iba llegando a su pic y empieza a bajar, y se veía que había que enfrentar el plebiscito, y los números eran un poco más positivos, el país empezaba a caminar de nuevo, se acababa la cuarentena, había vacunas que se estaban adquiriendo. Ahí les tengo que decir el tema de las vacunas, ¿por qué tenemos vacunas y no las tienen otros? Yo desde el momento que llegué al comité político, todas las semanas, el presidente de la República preguntaba qué pasa con los contratos de las vacunas a los diferentes ministros que estaban a cargo de ese tema. Evidentemente, él entendía que había que comprar en verde, por así decirlo, para que tuviésemos vacunas como las que estamos teniendo hoy día, a pesar de que las vacunas produjo un problema de exitismo y de relajación o de relajo de la población tan grande, que hoy día estamos con ciertas dificultades, pero efectivamente eso pasó con las vacunas. No me voy del tema, porque llego al comité político y finalmente en enero de este año yo decido dar un paso al lado, y uno dice, ¿por qué este gallo se va? Mira, lo conversé primero con la familia y también con el propio presidente. Llega un minuto en que uno tiene que darse cuenta dónde es más útil a su juicio. Y yo creo, sinceramente, que intenté ser lo más útil posible para el gobierno, que nunca imaginamos que nos íbamos a encontrar con lo que nos encontramos, a ser bien honesto. Es re fácil hablar con la perspectiva de los años, pero no hay que dejar de entender de que esa experiencia permite no repetir esos errores hacia el futuro. Yo ayer hablaba con mi hermano que vive en Ecuador, que conoce mucho al presidente Guillermo Lasso, y evidentemente que triunfó ayer, y un tremendo triunfo, y ellos se dan cuenta y miran mucho a Chile como lo que no hay que repetir, porque ellos también vienen saliendo de un proceso de izquierda intensa, muy intensa, de muchos años, y poder gobernar un país, que lo mismo le habría pasado si fuese la izquierda la que empieza a gobernar después de muchos años de intensidad de un gobierno de derechas más extremo. En este caso ven con muchas dificultades lo que se viene, pues no va a ser simple, y ven también cómo no repetir los errores que eventualmente se fueron cometiendo en Chile. A Colombia también algo parecido le ocurrió el año pasado, con protestas masivas que hicieron tambalear al gobierno también del presidente Duque, que tuvo bastante dificultades. Entonces, ¿por qué uno sale? Y vuelvo a la pregunta que yo mismo les planteaba, porque creo que uno, habiendo cumplido 3 años y fracción en el gobierno, llegó el minuto de poder emprender un camino distinto, donde uno puede hacer más útil, y donde yo creo que podía ser más útil efectivamente es en este proceso, que es la convención, en este proceso que a mi juicio, no vamos a repetir lo que han dicho muchos, que estos son los próximos 70 años, que en fin, es un proceso histórico, pero bueno, todas las anteriores, y todas esas anteriores me hacen pensar y me hacen llegar a la conclusión de que sí era relevante estar ahí. Ahora,
yo veo, y ahí engancho con lo que me decía Cristian respecto de la experiencia en lo político, de la experiencia de haber presidido un partido que, en el caso mío personal, me tocó tomarlo literalmente de las cenizas, porque a mí me toca asumir la presidencia de Renovación Nacional y el empujar una nueva coalición, porque me tocó ser el autor intelectual de la coalición de Chile Vamos, cuando habíamos perdido el primer gobierno del presidente Piñera, nos habían dado una paliza electoral y nos habían arrasado literalmente. Y a los pocos meses asumo yo la presidencia del partido, tenía 40 y tantos años, Ernesto Silva era presidente de la UDI y teníamos una coalición que valía igual a cero o menos cero, porque no existía. Y por lo tanto tuvimos que empezar a reconstruir todo ese proceso. Evidente, no fue fácil, pero sí requería de objetivos claros, como cualquier proyecto, objetivos claros y no marearse ni dudar para dónde iba la micro. Nosotros dijimos, hay que recuperar el gobierno, tenemos que tener una cultura de coalición, tenemos que convocar a más que RN y Renovación Nacional y la UDI, o la UDI y Renovación Nacional, tenemos que tener primarias como algo fundamental para escoger al candidato presidencial, y tenemos que tener vocación de mayoría. Todo eso nos llevó a conformar una coalición, como era Chile Vamos, que partió muy exitosa, sigue siendo la mejor evaluada de todas las coaliciones políticas, lo que es bastante decir en las épocas que corren, y nos permitió tener una presencia en el Parlamento sumamente importante, no la mayoría que se requería, y en el caso de Renovación Nacional, ser el partido más votado de Chile en las últimas elecciones, en todas las elecciones, las de consejeros regionales, las de diputados, las de senadores y las de concejales, y lograr la presidencia de la República. La verdad que cuando planteamos esto en ese minuto, el año 2014, me miraban con cara de loco, si íbamos a poder lograr eso. Y lo logramos. El problema es que lo logramos, y el exitismo, y ahí paso también a explicar un poquito de las lecciones que hay que aprender y de las cosas que hay que corregir, y engancho de nuevo con el proceso constituyente para no alargarme mucho más. Ya llevo como unos 11 minutos hablando, entonces tampoco quiero alargar y abusar de la atención y de la paciencia. El problema de esto del año 2018 es que se creyó que Chile venía por un camino que había sido el fracaso de la presidenta Bachelet, que había planteado una nueva constitución, una reforma tributaria, educación pública gratuita y de calidad. Y ese proceso efectivamente se trató de ejecutar por parte del gobierno de la presidenta Bachelet, quedó inconcluso en algunas cosas, en otras fue realmente malo, como la reforma tributaria, y en los temas de educación se empujó en alguna línea en ese sentido, en otras quedó más truncado, pero evidentemente había un anhelo de la ciudadanía de que eso se lograra. ¿Qué pasó con el gobierno nuestro? Se pensó que todo eso había que tirarlo al tacho de la basura, se pensó que lo que quería el país era simplemente retomar el rumbo del crecimiento, del emprendimiento, y no salir de esa línea de acción, y dejar de lado estos anhelos, sueños más bien sociales, que también son importantes, también son relevantes, y que no se le tomó la suficiente consideración. Y eso nos lleva, como les digo, a que no se tomaran correctas decisiones. No digo solamente el año 2018, porque uno dice, y aquí también reflexiono con ustedes, uno dice, ¿por qué llegamos a una nueva constitución? Uno dice inmediatamente, bueno, por el 18 de octubre. Segundo, no, porque la derecha entregó todo el 15 de noviembre en ese acuerdo a última hora, en la noche del 15 de noviembre, y que unos decían que el gobierno del presidente Piñera podía caer, otros que no, otros que sí, que esto no daba para más. Recordemos lo que era esa situación. Yo creo que eso es la última ratio, las últimas estertores de un proceso que no se supo tomar la decisión en su minuto correcta. No fuimos audaces, ni tomamos las decisiones políticas para que esto terminara de la manera que terminó. Y me explico, porque uno trata muchas veces de ser autocrítico o también aprender de la historia. Muchas veces, una vez yo estaba en la Universidad de Navarra, hace poco tiempo atrás, y conversaba con un amigo que me decía que es doctor en historia, y me decía, los políticos tienen que, ojalá, asesorarse por historiadores, y no asesorarse por economistas solamente, o sociólogos solamente, o psicólogos solamente, que muchas veces es muy necesario y urgente, sino que también por historiadores, porque la historia es clave para aprender de los errores que se van viviendo. Nuestro país, y engancho con eso, ¿por qué llegamos a esto? Nuestro país
Tiene ciclos constitucionales que duran 50, 60 o 70 años. Y desconocerlo era un error. Y nosotros, a mi juicio, y digo nosotros, no soy yo autor intelectual ni el que logró o motivó esto, pero nosotros no fuimos audaces para resolver estos temas de mejor manera. La presidenta Bachelet hace ya bastante tiempo venía, y el gobierno de la nueva mayoría, de la ex concertación, venían elaborando la idea de resolver los temas constitucionales a través de un debate constitucional. Y cuando uno ve ese proceso constitucional que intentó llevar adelante el gobierno de la presidenta Bachelet, que era bueno, malo, más o menos, uno dice, hoy día, visto la situación en que está el país, lo hubiese firmado de inmediato. A mí me tocó leer el texto de reforma constitucional o de nueva constitución que el gobierno de la presidenta Bachelet dejó presentado al Congreso para que se discutiera en el Congreso una nueva constitución, y la verdad que uno lo leía y lo firmaba inmediatamente, salvo algunos ajustes que se le podrían haber hecho y se le podrían haber realizado. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún minuto las políticas, los partidos y las coaliciones tienen que tener suficiente audacia y no inmovilismo para poder entender de que el país va por una senda de cuerda floja y que hay que tomar el toro por las astas y tratar de resolver este problema de mejor manera. O ese problema u otro o el que venga. Y muchas veces en la coalición nuestra, en nuestro sector, normalmente eso se hace y en otras veces no se hace. Entonces uno se da cuenta que por ejemplo, ¿cuándo se hizo? Cuando uno ve el año 1990 las reformas tributarias y laborales que produjo el acuerdo entre el presidente Elwin y parlamentarios y sectores de, en ese caso, en ese acuerdo, en ese momento era Alianza para el Progreso, ya no me acuerdo, donde parlamentarios como Sergio Díez, Sebastián Piñera, Sergio Romero y otros más tomaron la decisión de llegar a un acuerdo con el gobierno del presidente Elwin. Se sube, si no me equivoco, el IVA, se cambia el sistema de impuesto a la renta, se aumenta en varios puntos el impuesto a la renta y se hace una serie de reformas laborales que le dieron estabilidad al país por un buen tiempo y una cierta tranquilidad. Ahí se tuvo audacia, no se dijo que no, se llegó a un buen acuerdo y se actuó en consecuencia y se resolvió un tema que era relevante. El plan Auge del gobierno del presidente Lagos, lo mismo, que uno decía, pero ¿qué es lo que es esto? Al fin y al cabo fue una buena decisión. El informe Rettig, cuando uno ve temas de materias de derechos humanos, más allá de lo que decía el informe, ¿no? O de lo duro, lo crudo que era, yo creo que era lo que correspondía poderlo enfrentar de alguna manera, sin perjuicio de que después los tribunales han tomado decisiones que uno podrá cuestionar más o cuestionar menos, pero efectivamente fue una decisión en algún minuto que había que enfrentarla. Otros problemas que no se han resuelto de buena manera, bueno, ya di el ejemplo, el tema constitucional, que no se ha resuelto de buena manera y hoy día estamos en situaciones extremas. Después les voy a contar algunas conclusiones para poder ir terminando y abrir un espacio para que conversemos, pregunten lo que quieran, yo feliz de contestar y también de recibir opiniones, que también son muy necesarias y muy importantes, porque uno no lo sabe todo, o sea, al final uno recoge mucha opinión escuchando mucho. Pero, por ejemplo, situaciones que no se han resuelto bien y que uno se da cuenta que hemos ido arrastrando el poncho y no lo hemos sabido resolver. El tema, por ejemplo, del cambio al sistema electoral. No se resolvió bien y miren cómo se resolvió. Se creó un sistema electoral donde no había una mayoría, sino que se ganó por 2 votos los cambios al sistema electoral y miren las consecuencias que tiene hoy día un sistema electoral atomizado que produce mayor presencia en el Congreso, produce mayor proporcionalidad, hay mayor cantidad de fuerzas políticas, si no me equivoco hay como 17 partidos hoy día exactamente presentes en el Congreso, pero vaya que afecta a la gobernabilidad. Entonces, eso no se tomó correcta, se arrastró el poncho y al final se logra una reforma con 2 votos de diferencia. Y se termina aprobando y no había mayorías importantes, no se resolvió bien, no hubo audacia, no se tomó en consideración ese punto. El sistema de pensiones. El sistema de pensiones es un tema que viene arrastrándose hace mucho tiempo. O sea, esconder la cabeza como la avestruz, defendiendo la capitalización individual, que yo creo y mucho en ello, creyendo, como muy alguna vez se me comentó por expertos en materias de pensiones, lo conversamos, yo siendo parlamentario, que el único problema que el sistema de pensiones para que funcionara bien eran las lagunas legales y nada más, y se nos dijo lo que a todo el mundo se les dijo, que este sistema iba a funcionar fantásticamente bien y que al cabo de 20 años o de 30 años una persona iba a salir de su trabajo e iba a tener la misma remuneración, la última remuneración se iba a transformar en la primera pensión, y eso iba a durar por los años de vida que te quedaban por delante, y eso no fue una realidad. Entonces,
¿Es bueno el sistema de pensiones que nosotros tenemos? Yo creo que sí, claro que sí, pero no es bueno el pensar que no se puede llegar a un acuerdo para poder reformarlo, modificarlo y que permanezca en el tiempo. Porque lo peor que nos podría pasar es volver a las antípodas de un sistema de reparto como todos conocemos. Lo mismo nos ocurre en temas de salud, por ejemplo, que ha estado un poquito más escondido porque hoy día se lleva toda la palestra el tema de pensiones. Pero cuando uno ve las encuestas, la principal preocupación en todas las encuestas en materia constitucional de la gente no son las pensiones, es la salud, incluso más que la seguridad ciudadana. No están resueltos los temas de salud y efectivamente seguimos con un sistema de salud público muy potente, con un FONASA muy potente y con un sistema de salud privada, que es la ISAPRE, que todos bien conocemos, que no está resolviendo los problemas de todos. Y a todos nos ocurre. A todos nos ocurre, porque además uno dice, no, la FP, la salud, le afecta a otros, no afecta a todos. Al final todos nos vemos que de repente nos pasan por encima, que aquí, que allá, que me cagaron, que no tengo idea, que, en fin. Y a lo mejor no es porque me pasaron por encima, a lo mejor porque las reglas son esas y no se han querido resolver de buena manera. Entonces lo que les quiero decir es que ha habido buenos ejemplos de resolver temas, ha habido malos ejemplos de resolver temas, y cuando no se han resuelto, muchas veces pasa una planadora por encima, una mayoría circunstancial, y lo resuelve peor, y lo resuelve peor. Y con esto voy terminando. A mi juicio, nosotros tenemos un proceso constituyente que ya está desarrollado, votó un 83%, si no me equivoco, en favor de que tengamos una nueva constitución con una presencia masiva de gente que nos lleva a decir que se validó una vía institucional, porque eso era lo que querían los más radicales, que ojalá votara poca gente y que esto no fuera validado y pudiésemos empezar a echar por tierra y llegar a un anarquismo total, porque ni siquiera la gente respondió en este plebiscito. En plena pandemia votaron más de 7 millones, como nunca había votado Chile, por algún evento, y dijeron vámonos por este camino. Entonces eso calmó bastante, porque hay una vía institucional que está establecida, pero esa vía institucional hay que sacarla bien adelante y de buena manera. En fin, y ahí yo creo que volvemos a la misma reflexión que les dije anteriormente. Si nosotros no resolvemos bien esta cuestión constitucional que tenemos encima, no es lo que dicen algunos, bueno, pero si no se resuelve, rige la actual constitución. Pero eso es absolutamente inviable, eso yo se los quiero decir. Claro, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista del derecho, rige la actual constitución, pero es absolutamente inviable porque esto es un polvorín. Entonces, ¿por qué? Porque votaron, vuelvo a lo mismo, cerca de 8 millones de personas, 80 y tanto por ciento, porque tengamos una nueva constitución, se eligen a 155 señoras y señores y no son capaces en un año de llegar a un acuerdo. Imagínense lo que va a hacer eso. Porque va a ser la ineficiencia de esos 155 señoras y señores que no fueron capaces de llegar a un acuerdo. Entonces, y eso se va a transformar en un verdadero polvorín. Entonces, y ahí engancho, las dificultades de lo que se viene. Es importante tener claro lo que elegimos, porque muchas veces uno dice, bueno, yo estoy eligiendo un diputado, un senador, o pensamos que estamos eligiendo un diputado. El diputado fiscaliza, el diputado es una cámara política, el diputado legisla, el diputado va a defender ideas a ultranza a un congreso que es permanente, que dura 4 años. Aquí no es eso. Entonces muchas veces uno dice, no, voy a elegir a esta persona porque va a dejar la escoba en la convención constitucional y dice las cosas por su nombre. Es muy importante decir las cosas por su nombre, pero en este tipo de situaciones lo que se requiere es que en un plazo de un año, porque no hay más que un año, ustedes se imaginan que la convención llegado al final de un año le va a ir a pedir al Congreso que le dé más plazo, nos van a hacer, o sea, se va a escuchar, ¿para qué lo voy a decir con nombre y apellido? Desde Valparaíso y en todo Chile, el no, por no decir otra cosa. Entonces, no va a funcionar. Entonces, hay que escoger personas que busquen acuerdos, que busquen diálogo, que tengan experiencia en lo privado, en lo público, en el emprendimiento, que vengan del mundo independiente. Da lo mismo, eso cada uno irá decidiendo, pero que vayan con la idea clara de lo que significa este proceso, que es un plazo acotado y que después esto se disuelve automáticamente, porque no se renueva, esto al cabo de un año se acaba. Entonces, y que dejen la mochila de los dogmas, que siempre es importante tener dogmas, pero hay muchos dogmas que uno puede dejar de lado y no pretenda borrar con una goma al que piensa distinto. Y eso es clave para que esto funcione. Para que funcione y para que tengamos una constitución que se proyecte en el tiempo y que les dé respiro, no solamente a nosotros, que a nosotros ¿qué nos quedará? 30, 40 años, 50 años, ya como gran cosa, pero para los nietos, para los bisnietos, etc. Entonces, hay un desafío gigante en quienes van a estar a cargo de esto. Entonces, por eso es importante detenerse mucho en a quién vamos a elegir, qué decisiones van a tomar esas personas y preguntarles, ¿qué otro problema tenemos? Que les venía comentando, no solamente lo que se viene respecto de cómo vamos a elegir o no,
sino que también vamos a tener que ordenar, yo aquí hablo por la coalición, vamos a tener que ordenar a los propios. Porque usted dice, pero ¿cómo van a ordenar a los propios? La coalición Chile Vamos puede elegir, supongamos, nos dicen catastróficamente 52, 53, yo creo que no va a ser tan bajo, pero vamos a elegir un número entre 55 y 60 personas. Esos 55 y 60 personas hay de todo, hay de todo. Escogimos y buscamos muy buenos candidatos y candidatas, pero hay de todo. Hay nacionalistas, hay liberales, hay agrarios laboristas, hay radicales, hay emprendedores, hay artistas, hay deportistas, y un cuanto hay. Y un cuanto hay. Entonces, primero va a haber que ordenar a los propios. Después no solamente ordenarlos, sino que también ordenarlos en contenido. Ustedes me dirán, pero ¿cómo no tienen un orden de contenido? Claro, nosotros tenemos una matriz de contenidos, tenemos una propuesta constitucional, pero esa propuesta constitucional la decidieron los partidos, la decidieron las coaliciones, el gobierno colaboró, los institutos de estudio, pero una vez que estén sentados los 155 señores, de los cuales de una coalición y de otra van a ser 50, 30, 20, entre esos 50, 60, cada uno piensa o tiene sus matices. Entonces va a haber que hacer un trabajo ahí de mucho esfuerzo, y eso requiere, porque unos piensan que hay que mantener el presidencialismo, otros que quieren el semipresidencialismo, otros quieren el parlamentarismo, otros quieren que los derechos sociales sean una lista de supermercado del porte de un edificio, otros creemos que deben estar, pero acotados a ciertos derechos que son básicos y muy necesarios y muy importantes. Hay que ver, hay algunos que ya andan iluminándose con cuál va a ser la función social que puede cumplir el derecho de propiedad para poderlo restringir y limitar, que eso sería una aberración del porte de un buque, a mi juicio. Entonces, hay que ordenar a los propios. Entonces, hay que hacer un esfuerzo ahí. Y eso se hace, bueno, con mucho esfuerzo. No solamente con juntarnos a partir de la elección que se produzca y poder conversar entre los elegidos, sino que también poder esto requiere de afecto, lo que decía Cristian o la Julia, empatía, o sea, hay que meterle diálogo, hay que meterle conversación, hay que meterle vino, en el buen sentido de la palabra, almuerzos, conversar, escuchar a los propios. Yo estoy hablando de los propios, ¿no? Primero, para poder generar un bloque común de ideas que nos permita llevar adelante un buen desempeño en esa convención. No estoy con esto queriéndolos asustar, ni mucho menos, de que vaya a ser un caos, pero sí, como me decía Cristian, cuéntanos las dificultades que contiene la política para que esto camine y camine bien. Entender que hay alguna persona que puede, por ejemplo, caer gravemente enferma o tener un accidente y forma parte de la convención, hay que preocuparse de ella, que vuelva, que venga a votar, etcétera. En fin, todos tenemos dificultades en la vida, entonces, y eso se va produciendo y son las dificultades que uno tiene que ir enfrentando para que esto camine bien. Los afectos, los cariños, la buena disposición, el entender al de al frente, el decirle no estás equivocado, sino que hay ciertas dificultades y no comparto 100% tu punto de vista, pero tratemos de agarrarle por aquí, tratemos de agarrarle por allá, y al final lograr consensos para que primero tengamos un acuerdo macizo entre nosotros. Y por último, ya con esto termino, las dificultades, como les decía, dificultades en lo que se viene, está bien, que son oportunidades también, no quiero contarlo todo esto como magro, y por eso estoy en esto también, porque a mí me interesa mucho que mi experiencia también sirva para que esto camine y camine muy bien. Ordenar a los propios, les decía, ordenarnos en contenido, y los del frente. Eso sí que también es importante. Yo veo, y he conversado con muchos de ellos, también tienen terror al fracaso. Y eso es una buena señal. Porque si uno no le tuviera terror al fracaso, le daría lo mismo que esto fracase, que esto se dinamite y terminemos no sé en qué. Pero le tienen terror al fracaso. Y hay orgullo propio, y hay ganas de que las cosas resulten bien. Yo no he hablado con todo el mundo porque hay muchos candidatos a la constituyente, pero evidentemente hay un temor a que esto fracase y no vaya por buen camino, porque de momento que yo lo conversaba, por ejemplo, con personas que he hecho, no digo amistad, porque uno en la política más bien es una amistad cívica, pero por ejemplo me ha tocado encontrarme muchas veces con Fernando Atria, con el cual pienso radicalmente distinto. Pero él, evidentemente, en una conversación ya más de pasillo te señala, y yo lo he dicho y lo hemos conversado también públicamente, uno tiene el deber de llegar a un acuerdo y de ser capaces de entregarle a la ciudadanía un proyecto de constitución razonable que lo puedan ratificar al cabo de un año. ¿Qué peor para nosotros sería que además llegáramos a un acuerdo y que la ciudadanía nos dijera no en ese plebiscito de salida? Imagínense, como para no volver a Chile, porque no fuimos capaces en un año, que además nos pagaron un sueldo, y llevamos adelante una función que le costó al Estado y al país una parte importante de recursos, y no fuéramos capaces de que nos ratificaran. Entonces, también hay un desafío ahí también de la conversación con el del frente, de ser capaces de llegar a acuerdos, entendimientos, etc.
Ahora, todo esto que les he contado, uno dice, oye, pucha, es complejo. Bueno, es lo mismo que yo les preguntara a ustedes y me dirían, y yo les preguntara y los invitara a un foro político y les dijera, tú eres un emprendedor, te ha ido exitosamente bien y has tenido dificultades, has quebrado, te has puesto de pie, has salido adelante y uno quedaría anonadado por todas las dificultades que eso significa. Lógico, lógico, porque es así. Pues bien, esto también tiene un montón de dificultades y créanme que así como hay gallos chanta, porque los hay, como en todas las actividades, también hay otros que están bien intencionados, que cometen errores, que queremos que las cosas caminen razonablemente bien y que nos interesa de que esto, al menos este proceso, llegue a buen puerto. Entonces, finalmente, si ustedes me preguntan, ¿por qué me salí del gobierno siendo ministro, pudiendo haber terminado con el presidente Piñera? Depende de él, pero él quería que yo me quedara precisamente por esto, por todo lo que les he comentado, porque creo que cuesta arriba, porque creo que hay que enfrentarlo de buena manera y porque creo que hay que conducirlo de buena manera. Y creo, honestamente y humildemente, que yo puedo ayudar, porque no soy mago de Oz ni mucho menos, pero puedo ayudar junto a otros más a que esto llegue a buen puerto y llegue a buenas soluciones, etc. Y con esto, Cristian y Julia, termino. Hablé como 28 minutos, disculpas, porque me habían hablado como 25, pero bueno, pero quise contarles bien en detalle las cosas por dentro, cómo funcionan, cómo es, más allá de lo que pienso en materia de presidencialismo, derechos de propiedad, otras cosas que me las pueden preguntar ahora y yo feliz de contestarle, y además de aprender también. Y por último, decirles una última cosa: ojalá que estos eventos, una vez producida la elección en mayo, se sigan produciendo, los sigan realizando y inviten a los constituyentes elegidos, porque si no construimos la Constitución con este proceso de diálogo todo este tiempo, estamos en seco a caminar. Tiene que haber una alimentación instante. Uno no sabe, no llega ahí sabiéndolo todo. Yo no lo sé todo, yo he estudiado mucho, me he metido, etcétera, pero no lo sé todo. Yo de derecho de agua tenía idea, la profesora quiere para poder hacer las modificaciones en esa materia, como hoy día he ido tratando de aprender un poco más, y así hay expertos en diferentes materias, en fin. Así que, nuevamente, muchas gracias. Gracias, Cristian. Fueron un poquito más de los 15, 20 minutos, pero muy, muy entretenido. Y bueno, con toda la experiencia que tú tienes, yo creo que faltaran minutos para habernos transferido todos los pormenores, de repente, cosas que ustedes tuvieron que pasar en los distintos cargos, digamos, que en especial tú has tenido. Voy a tomar una pregunta que voy a cambiar el orden que se estaban dando, porque tú hablaste del emprendimiento, una de las cosas que tocaste al final de tu exposición. Entonces le voy a dar la palabra, no sé si está Rodrigo Silva. Recuerden a todos los que ya han participado en este conversatorio que son no más de 1 minuto, 30 segundos para hacer la pregunta, porque nos interesa obviamente saber la opinión de Cristian en este momento. Así que Rodrigo, tu pregunta. Hola Cristian, ¿cómo estáis, viejo? Tanto tiempo. Así es, ¿qué tal? Bien, pues, aquí, dándole. Oye, esto es una pregunta, como la idea acá es que nos contéis la verdad por dentro, digamos, y de las dificultades que tiene esto, porque es re fácil opinar de las galerías, pues, todos entrenadores por acá afuera. Entonces, tú hablaste por ahí a la pasada de que la reforma tributaria de Bachelet había sido re mala, cosa que coincido, los emprendedores, ¿te acordáis? Con Suet, Juan Pablo fueron, incluso presentaron, la lograron incluso arreglar un pelito, y dijiste que al empezar el gobierno, el diagnóstico era que queríamos más emprendimiento, y me gustaría que profundizara ahí un poco, ¿qué tan vigente está eso? Porque, bueno, siempre el pasto del vecino es más verde, pero vivir toda esta crisis, muchas actividades, 1 año y medio paradas, de sectores seriamente dañados. O sea, si ese era el diagnóstico al inicio del gobierno, y obviamente hubo errores de diagnóstico por distintos lados, pero me quiero enfocar en el tema del emprendimiento.
¿Cuál es la opinión actual y cuál es tu juicio respecto de lo que se está haciendo y si tenía algún contrapunto respecto a lo que se debiera hacer? ¿Cómo se va a abordar lo que, lo que de alguna manera puede ser un daño por lo que uno está viviendo desde el emprendimiento mismo, re fuerte al sector productivo en muchos sectores, digamos, como si las medidas alcanzan y si el diagnóstico de que el emprendimiento es prioridad sigue estando, o con la crisis social y todo lo que hemos vivido, a ti te parece que son otras las prioridades ahora? Gracias, Rodrigo. Cristian. ¿Voy al tiro o acumulamos? Sí, inmediatamente. Ya, ok, usted manda. Oye, ¿Alguna Rodrigo, vez? estamos bien, ya. No, no, eso no lo creyó nadie. Oye, sí, mira, cuando yo señalaba que al principio de gobierno del presidente Piñera y nosotros salimos elegidos, teníamos claro que teníamos que recuperar la senda del crecimiento y del emprendimiento y de darle rienda suelta a que el país empezara a caminar de nuevo. Y se produjo un ciclo bastante positivo, con algunos altos y bajos, pero fue bastante positivo, más, no sé si positivo, pero más bien razonable en cuanto a índices de crecimiento, una cierta estabilidad y cierto orden presupuestario, no mayor deuda pública, y ese era el convencimiento y convicción del gobierno. Incluso acuérdense que así como se hablaba de los brotes verdes en el gobierno de la presidenta Bachelet, el gobierno del presidente Piñera, hasta antes de octubre del 2019, cuando cambia radicalmente todo, venían signos y señales muy positivas respecto del nivel de crecimiento, de la disminución del empleo, de la cesantía, y de perspectivas de un ciclo un poquito más positivo del que se creía. Eso se chocó frontalmente con lo que nos ocurrió en octubre y más frontalmente con lo que ocurrió en el año pasado, con lo que es la pandemia y todas las restricciones y limitaciones que hoy día existen. En el sector nuestro, Rodrigo, y yo por eso siempre lo pregunto, porque así a nosotros siempre se nos interpela por la izquierda, si nosotros en este proceso constituyente vamos a querer llevar adelante una red de protección social, si vamos a garantizar derechos, etcétera. Pero normalmente nosotros no preguntamos, yo lo trato de hacer siempre, a quienes piensan distinto a uno, si en este proceso constituyente vamos a darle valor al derecho de propiedad como creemos que debe tener, si vamos a darle valor a la cultura del trabajo y que el Estado juegue un rol en la lógica de que se genere trabajo, no desde el Estado, sino que generar las condiciones para que cada uno pueda emprender, libertad de emprender, de trabajar, de desarrollarse, de decidir tu proyecto de vida y llevarlo adelante de buena manera, porque claramente uno a veces pasa por alto esos temas porque los da por hecho y no se dan por hecho. Y por eso tu pregunta es muy atingente. ¿Por qué? Porque en nuestro sector, en el gobierno y en los que formamos parte de esta coalición, lógicamente estos temas son relevantes y son importantes, y no solamente por el ánimo de crecer y de llenarse los bolsillos de recursos o de lucas, como uno diría, no, porque el trabajo, el emprendimiento, la capacidad de crecimiento va generando lo necesario para que el país crezca, mejore, tenga mejor calidad de vida, aspire a que las personas que viven en Chile sean más felices finalmente, sea digno el crecimiento en el sentido de digno, no de la dignidad como se conoce desde el punto de vista político, sino que la dignidad del trabajo, de la satisfacción que produce, de que me pude comprar mi casa, que me fue bien con mi proyecto, que le pude pagar la universidad a mi hijo, y un largo etcétera. Entonces, para nosotros es sumamente importante desde el punto de vista conceptual, eso sí, de todas maneras. Ahora, desde el punto de vista de políticas económicas y políticas públicas, desde el punto de vista financiero, yo en este minuto no estoy en el gobierno en el día a día, como sí lo estaba con Ignacio, con quien hice una dupla permanente, sobre todo en el comité político, digo Ignacio Briones, y puedo hablar por eso, porque hoy día no tengo el día a día como lo tendría si estuviese estado en el comité político. La principal preocupación del presidente, de Ignacio, Briones principalmente, y en el caso mío, que yo era el ministro secretario general de la presidencia, y Matías Acevedo, que era el director de presupuesto, precisamente, y Lucas Palacio, que es el ministro de Economía, era precisamente generar todas las condiciones para que el país desde el punto de vista económico, a pesar de la pandemia, pudiese seguir caminando, pudiese seguir funcionando. Y creo que
en algunos minutos nos apresuramos más de la cuenta y se nos dice que por eso se aumentaron los contagios. Yo creo que no, yo creo que son ciclos sanitarios que los expertos dicen que se iban a producir de todas maneras, y creo que se hizo lo correcto en cuanto a impulsar un buen desarrollo económico, y se ponía en antítesis, o este gobierno prefiere el desarrollo económico y el bolsillo de unos pocos versus la salud de todos los chilenos, las dos cosas. Nosotros evidentemente preferimos la salud de todos y nadie va a pensar algo distinto, pero para que haya salud y para que haya un buen caminar del país, también se requiere de que los que llevan adelante el desarrollo económico del país lo lleven de buena manera, de buena forma. Entonces, eso sí, ahora no tengo, Rodrigo, la respuesta exacta de cuáles son las medidas hoy día que se están empujando y impulsando, porque te repetiría lo que dicen los diarios y lo que conocemos todos por los medios, pero no conozco el detalle, porque claro, para eso yo creo que sería bueno una conversa ya con Rodrigo, el actual ministro de Hacienda, o con Cristina, que es la directora de presupuesto, en cuanto a las políticas fiscales, o con el propio Lucas Palacio en torno al Ministerio de Economía, en el detalle propiamente tal. Gracias, Cristian. Le voy a dar la palabra a a Eduardo Rodríguez, y después a Francisco, que sé que está complicado con la hora, así que ahí le damos el paso después. Eduardo, si tú quieres hacer la pregunta, después la hace Francisco, okay, y así Cristian responde los dos juntas. Perfecto, perfecto. Bueno, primero que nada, agradecerte, Cristian, tu presencia, que estés con nosotros, con Chile Suma, compartiendo tus opiniones y tu visión de la actualidad y del proceso que estamos pronto a iniciar, o que, bueno, a continuar, en fondo. No hace falta ver el flyer, digamos, de invitación para darse cuenta que tú tienes una vasta trayectoria, ¿cierto? Y ello avala una visión de Estado como un ente integral, una cuestión deseable para poder llegar también a una constitución que sea un cuerpo coherente, que logre un buen funcionamiento al servicio de la nación y de sus habitantes, obviamente. La pregunta, ¿cómo evalúas el riesgo de que el texto final termine siendo una colección de muchas cosas, pero poco conexas entre sí? O sea, ¿quién va a llevar el rol, o quién se va a arrogar el rol unificador de la constitución, de un cuerpo, digamos, constitucional que lo requiere? ¿Cierto? Punto uno. Y punto dos, digamos, una pregunta que precisamente como tu trayectoria, digamos, a raíz de tu trayectoria, ¿cómo tú enfrentas a los electores? Yo creo que tienes que ser bien valiente, siendo que esa misma trayectoria se consuma en las instituciones, digamos, peor evaluadas por la gente, los partidos políticos, el Congreso, el gobierno, ¿cierto? No salió la mixta, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay un doble desafío quizás para ti. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo lo enfrentas? Dos preguntas, Leo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Cristian, déjame darle el paso a Francisco para que haga su consulta y ahí tú consolidas la respuesta. Francisco. ¿Ya? Hola, muchas gracias por la invitación. Cristian, bueno, tú eres un negociador y un hombre de diálogo. En algún punto de nuestra historia reciente, yo creo que el diálogo se perdió y la política se radicalizó. Y la verdad que, desde mi punto de vista, hoy día impera básicamente y muy fuerte lo que es el tema de la violencia. No solamente todo lo que pasa con los temas de barricadas, incendios, sino que hay mucha violencia verbal, que se ve mucho en el Congreso, donde las ideas del adversario son denostadas y hay ciertos grupos que incluso validan la violencia como un mecanismo de acción política. Entonces, mi tesis es que en el punto histórico reciente se produjo visiblemente cuando la derecha llegó al poder el año 2010 con el Piñera 1. Y citando un análisis de Max Colodro, él dijo que esto había sido un golpe de estado emocional para la izquierda, lo que marcó también el fin de la concertación. Entonces, hoy yo veo con mucho pesimismo que lo único que mueve a la oposición es su deseo de, que se refleja en su claim, de que Chile no resiste otro gobierno más de derecha. Entonces, ¿crees tú que es posible realmente generar un verdadero diálogo constructivo en la convención con el ambiente político que tenemos hoy día? ¿O pasará lo que pronosticó el invitado la semana pasada en este canal, John Miller, que dijo que hay una buena posibilidad, y que tú te referiste también a eso, que hay una buena posibilidad de que la nueva constitución simplemente no se termine de redactar? Esa es mi pregunta.
Sí. Gracias, Francisco y Eduardo. Francisco y Eduardo. También vinculadas las dos preguntas, van como en el mismo sentido. A ver, lo que hay que tener claro, y todos lo sabemos, aquí la Constitución hay que redactarla en 9 meses, y al cabo de 9 meses se producen 3 meses más de prórroga y se acaba. Segundo dato, no creo que el Congreso, lo que les dije yo al principio, yo creo que va a ser muy difícil, porque ni siquiera va a ser este, sería el próximo Congreso, elegido en noviembre de este año, el que le dé una prórroga a esta convención constitucional para que saquen la Constitución, salvo que le falte un mes, no tengo idea, para redactar los últimos puntos, un detallito, una cosa así, está bien. Pero así que, oye, no fuimos capaces de hacer la pega en un año, el día del níspero, así yo creo, yo fuera parlamentario, yo creo que cualquiera de ustedes haría lo mismo, porque además le va a quitar visibilidad al Congreso, va a tener al país en ascua. Imagínense lo que va a significar para un presidente o presidenta la que asuma, o el que asuma en marzo del próximo año, tener que asumir con la Constitución del año 1980, con todas las modificaciones que ha tenido, y generar un cambio de transición con un sistema político que alguna diferencia va a tener del actual. Entonces vamos a tener que crear normas transitorias para que el nuevo presidente o la nueva presidenta pueda transitar de buena manera para poder conducir al país en esta transición constitucional, porque va a haber que hacer adecuaciones. Entonces, en fin, todas esas dificultades nos llevan a pensar de que no hay espacio para que esto no dure un año. Y si no dura el año, va a fracasar. Y si fracasa, no nos van a renovar el mandato, lo más seguro, no creo. Y por lo tanto, esto va a ser un desastre de proporciones. Y con consecuencias políticas inimaginables. Entonces, por eso es clave lo que les decía yo al principio, por quién se vota, a quiénes vamos a mandar allá, porque yo puedo tener la pluma parada y estar enojado. Bueno, elijo un diputado para que vaya a dejar la escoba en noviembre. Aguántome la molestia de aquí a noviembre y escojo dentro de toda la gama de personajes que hay los que vayan a conducir y vayan a generar cierta vocación de diálogo y defendiendo ideas. Estoy de acuerdo, si el diálogo no solamente significa aceptar a todo lo que dices del frente, sino que también tener ideas claras y propuestas claras en ciertas materias para que no te pasen por encima. ¿Cómo funciona la convención para que camine bien? Que los preguntaba Eduardo y que va de la mano con lo que ustedes me decían. Lo primero es que sacar un reglamento, que si ya se está trabajando, hay muchos que lo han estado haciendo, muy escondidas para que no se sepa mucho, porque se puede decir, oye, están trabajando el reglamento que le corresponde a la convención. Pero se está trabajando el reglamento, en base a lo que es el reglamento de la Cámara de Diputados, que es un reglamento que tiene más de 200 años de historia y que se ha ido modificando, que viene desde el año 1800, cuando fue la primera Cámara de Diputados, 1818, si no me equivoco, 1811. De ahí se crea el primer reglamento y es el que se ha ido manteniendo durante todo este tiempo. Entonces, a través de ese se ha ido generando un reglamento. Y las convenciones funcionan en torno a comisiones. Y esas comisiones, hay una que es una comisión redactora, que es la que recibe la información de una serie de otras comisiones. En el Congreso todas las comisiones son iguales, son pares, son más bien temáticas, por un tema, por otro. Lo que normalmente se realiza en la convención constituyente o asambleas que en otros países han ocurrido, y lo que funciona bien es tener una convención redactora de esos 155, que estén ahí 20 señores, mujeres, hombres, que lleven adelante el proceso de redacción y de recoger todas las opiniones para irlas matizando y sistematizándolas, y que no sea una lista de supermercado que el señor de allá piensa A y la comisión piensa B y no tiene una uniformidad, porque si no es imposible, es caótico esto. Entonces tenemos que dar una uniformidad desde el tipo de redacción que va a tener hasta que tenga unidad de criterio. Y esa comisión redactora va recibiendo las propuestas de las diferentes comisiones más temáticas, y esa es la que finalmente le va enviando al Pleno lo que tiene que ir aprobando. Y el Pleno lo aprueba o lo rechaza. Si lo rechaza, vuelve a la comisión. No es que se sienta despachado, o sea, rechazado permanentemente como es en el Congreso, sino que vuelve a la comisión. Y se trata de una discusión más bien circular, que en algún minuto, se supone, se va llegando a acuerdos, que ustedes me van a decir, sí, pero podemos darnos vueltas circularmente eternamente. Bueno, ahí está la muñeca y la posibilidad de que circularmente no dé vuelta permanentemente. Entonces, pero así funcionan las convenciones, con estas comisiones redactoras centrales que reciben información de todas las demás, y es la que va unificando y matizando, etcétera, este tema. Ahora, y ahí engancho con la pregunta también de Francisco. Yo comparto el diagnóstico.
el diagnóstico de violencia, de falta de diálogo, y por lo tanto yo la respuesta que podría dar es si soy optimista o no respecto de este proceso. Yo soy optimista per se, sí, es verdad, pero la decisión la vamos a tener, yo les podría dar una respuesta si tuviésemos una reunión el 16 de mayo o el 17 de mayo, les podría decir esto va a andar o esto va a fracasar dependiendo de las personas que se eligieron. Es clave las personas que se elijan. Si tenemos un grupo de personas que cumplan las condiciones que más o menos uno da a entender de que esto va a caminar por buen camino, claro, les puedo decir ok, pero si esto se transforma en una elección de grupos o de grupitos chicos, todos radicales o muy extremos, tanto del sector de derecha, de la izquierda o de los independientes, y cada uno llega ahí con la hoja y el martillo, uno, otros con la flecha, otros con el rifle, otros con las balas y otros con lo que se les ocurra, lógicamente no vamos a llegar a ningún lado. Pero yo creo, Francisco, y en eso sí, con esto termino, yo soy optimista, yo creo que el votante chileno, el elector, nosotros, todos los que estamos acá, el momento de los que hubo, porque en todas las encuestas también que hemos ido preguntando, que están dando muchas vueltas, toda la gente valora mucho, al momento de decidir quién va a ser la Constitución, la capacidad de diálogo de las personas que van a ir, y segundo, la preparación que tienen. Y eso es transversal en todos los grupos sociales del país. Los de mayor oportunidades, que han tenido mayor capacidad de educación o posibilidades de educarse y de formarse, como las personas que han solamente completado su edad escolar. Todos llegan a esa conclusión. Entonces, eso me lleva a pensar a mí que el elector chileno es mucho más maduro, no apuesta por proyectos radicales, no se compra la pescada, como dicen algunos, a la primera, y al momento de votar, vota por proyectos más razonables. A veces nos equivocamos más, a veces nos equivocamos menos, a veces llegamos a quiebres institucionales, efectivamente, pero sí el elector es está bastante impregnado de sentido común, a mi juicio, no digo todos, pero sí una gran mayoría. Y eso nos lleva a pensar de que, a mi juicio, siendo optimista, que vamos a tener una convención más cercana al diálogo que a la radicalización. Gracias, Cristian. Bueno, el sentido común por parte nuestra, por quién votar, y la sensatez de los que sean elegidos después para poder llegar a buen puerto. Juan Antonio Durán, tu pregunta. Hola, Cristian, gracias por la visita. En primer lugar, yo admiro tu optimismo. Yo tengo mis serias dudas respecto a lo que va a pasar. Me ha tocado un poco ver cómo funciona el sistema legislativo y se supone que los parlamentarios son gente preparada. Entonces, me da miedo. Un proyecto de ley en Chile se demora 4, 5, 8 años, y hacer una constitución en un año suena como una utopía. La pregunta es, en general, en Chile nos gusta mucho, sobre todo en la derecha, homologarnos a cosas externas. Y en ese sentido, por ejemplo, hay batallas que ya están perdidas. La derecha ya perdió la batalla cultural. Y también veo en mucha gente derecha esta idea respecto de que este fraccionamiento de partidos que existen podría ser resuelto por un sistema de gobierno parlamentario. Esto lo he escuchado desde la MAN para abajo durante mucho tiempo. Mi papá fue, me acuerdo, candidato a regidor en el año 70 y tanto. Lo único que me acuerdo era el candidato I-64. O sea, esta cuestión ha existido durante muchos años. En definitiva, lo que quiero preguntarte es respecto de tu posición en cuanto al sistema de gobierno, porque me da un poco de miedo también de que aquí, a un constitucionalista, una nueva constitución es como cuando entre un centenario de astronautas le dicen el próximo viaje a la Luna toca a ti, o sea, el mundo feliz. Entonces, esta idea de armar una cosa fantástica también es como el riesgo de ponerse demasiado creativo. No sé cómo ves tú respecto de esa parte importante de cómo debería configurarse un sistema de gobierno. Oye, mira, Juan Antonio, recojo lo que les dije al principio, que fue una anécdota que me tocó conversar con una persona en España, en la Universidad de Navarra, en épocas de mayor estudio, hace poquito. Los políticos tienen que tener asesores a los historiadores, y es muy importante que la política no olvide la historia reciente y la historia pasada de su país, porque es clave para tomar correctas decisiones.
porque los errores son cíclicos y se vuelven a cometer y se repiten, si esto es así. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque nosotros somos un país que esencialmente ha sido más presidencialista, y cuando hemos avanzado a mayores, a soltar la mano respecto de quien conduce el país, no nos ha ido bien. Y no estoy hablando respecto del proceso actual de fraccionamiento que hay en el Congreso, que es lo que tenemos más reciente, donde un gobierno no tiene mayoría, que eso es el caos. Y nosotros lo hemos vivido en carne propia, no tener mayoría. Y eso se complejiza mucho en el Congreso. Sino que lo hemos visto en la historia de nuestro país. Y por algo Diego Portales en un minuto dijo, yo quiero un presidencialismo, y lo dejó establecido en la Constitución del 33. Y cuando esto fue evolucionando y no se resolvieron algunas cosas, terminamos en guerra civil y nos matamos unos con otros, el año 1891. Precisamente porque no se supieron resolver temas en el Congreso, y todos nos acordaremos cuando nos pasaban en clases de historia lo que pasaba con la ley de presupuesto, que no se aprobaba, y un largo etcétera, y terminó agarrándose en una guerra donde murieron chilenos, nos matamos uno a otro entre el ejército que apoyaba al gobierno y la marina que apoyaba, y la armada que apoyaba al Congreso, y terminó lo que terminó con un presidente suicidado. Entonces, y eso nos ha pasado muchas veces. Entonces hemos tenido quiebre. Y por otro lado hemos tenido quiebre en la década del 60, que terminó con golpe de Estado el año 73, y para qué nos vamos a recordar, porque todos sabemos lo que ocurrió ahí en torno a la inestabilidad y a la falta de respeto de las instituciones. Entonces uno tiene que ir aprendiendo de nuestra historia, y en ese sentido, mira, yo creo que efectivamente el presidencialismo como el que conocemos se puede mitigar un poco, sí, pero llegar a un parlamentarismo donde todo se decida en el Congreso y donde tengamos un sistema fraccionado como el que tenemos, atomizado, vamos a ir rotando los gobiernos como ocurre en Italia, que cada 6 meses cambian de gobierno, pero los italianos conviven con esto y tienen 2000 años de historia, ¿no es cierto? Y han sido capaces de que su país, un país desarrollado, le va bien, se pasa fantástico en Italia, y los gobiernos van cayendo y se van levantando y el país sigue funcionando. Los argentinos tienen mucho de eso, y es así. Pero eso funciona en países de ese tipo, pero no nos va a ocurrir a nosotros. Nosotros somos un país más ordenadito, más chiquitito, más metódico, donde planificamos más, somos más estratégicos. Uno cuando mira el fútbol y mira la selección chilena no juega bonito, es más estratégica. Cuando le va bien, cumple bien sus objetivos, llega al Mundial o gana la Copa América. Pero porque nos sacrificamos, nos esforzamos, etcétera. Somos un país que convive con terremotos, somos un país que tiene una cordillera, somos un país que para poder llegar al primer puerto tuvimos que construir 2 túneles, para llegar a Valparaíso, cosa que no ocurre en otros países. No tenemos trigo como tienen los argentinos y un largo etcétera, no tenemos petróleo, tenemos otras cosas, tenemos buen vino, eso es verdad. Entonces, con eso me refiero, Juan Antonio, que no podemos pasar por encima nuestra historia y nuestra realidad. Entonces yo creo que hay que tener un presidencialismo un poquito más atenuado de todas maneras. Tenemos que generar equilibrios mayores, pesos y contrapesos. La democracia funciona mucho con peso y contrapeso. Si yo le doy mucho peso a un poder, tengo que darle un contrapeso al otro. Entonces, efectivamente, nosotros le podemos dar más facultades al Congreso para que tenga un poquito más de facultades respecto de las que tiene hoy día. Pero ¿hasta dónde llegamos? Por ejemplo, hay algunos que dicen que deberíamos seguir eligiendo al presidente de la República a través de un jefe de Estado y que el presidente nombre un primer ministro y que el gobierno, el Parlamento, lo pueda censurar y que sirva como fusible. Ok, pero entonces habría que darle un contrapeso al Ejecutivo, ¿cuál? Que pueda disolver la Cámara de Diputados cuando no tiene una mayoría circunstancial para que llame elecciones y la gente la vuelva a elegir. Pero todas estas modificaciones, si se van a avanzar en ese sentido, tenemos que tener un sistema, cambiar el sistema electoral. El sistema electoral tiene que cambiarse, tiene que ser más mayoritario, que permita que haya representación en el Congreso, pero que se puedan conformar coaliciones que puedan funcionar y no esté todo tan atomizado. Eso, así lo veo yo. Si es que llegamos a avanzar en atenuar el presidencialismo, pero no llegar a un parlamentarismo donde todo se resuelve, como ocurre en España, como ocurre en Inglaterra, como les decía, donde todo se resuelve en el Congreso, donde uno no elige un presidente, sino que uno vota por partidos, por lista, y sabe que uno de esos que vaya a la lista va a ser el presidente si es que logra mayoría en el Congreso, y tiene que conformar gobierno, y así como suben, así como se caen. Eso, a nuestro juicio, y yo creo, no sería una buena decisión para Chile. Sí, podemos darle mayores facultades al Congreso, como les decía, pero eso requiere de ciertos ajustes también importantes en lo que he ido señalando. Así lo veo yo. Y creo yo, para terminar, que el gobierno debería durar 5 años. Eso sí, yo creo, es en mi opinión, a lo mejor, pero esto es súper opinable. Para durar 5 años, debería renovarse
todo permanentemente. Y deberíamos tener una Cámara de Diputados que sea más bien política, y deberíamos tener un Senado que cumpla otro tipo de funciones para aprobar tratados internacionales, nombramiento de embajadores como ocurría antes, decisiones de mayorías que se requieran importantes como modificar la Constitución, etcétera, pero no que exista esta suerte como de revisión permanente de unos y otros, que al final es una ineficiencia que no camina bien, pero sí con funciones distintas y con realidades distintas, con roles distintos. Eso es lo que creo yo, lo he leído, lo he mirado. Pero bueno, esa es la opinión de uno de 155 que podremos salir elegidos. Entonces, claro, a esto va a haber que conversar y ponerse de acuerdo rápidamente. Muchas gracias, Cristian. La siguiente consulta, primero va a ir Julio Caña y la voy a enlazar con Carlos Kaller, que más o menos en algún punto se parecen para que sí pueda contestar Cristian. Julio y después Carlos. ¿Ya? Gracias, Julita. Cristian, ¿cómo estás? Yo he trabajado desde que salí de la universidad en vivienda económica. Me he dedicado toda mi vida a ese tema y quiero decir que soy bastante orgulloso del logro que ha tenido el Estado chileno a través de una política que ha perdurado en el tiempo y que ha sido muy regular, que ha fomentado el ahorro, ha logrado atraer capitales privados y que se han hecho cosas muy buenas, tanto que yo creo que la política de vivienda chilena es ejemplar a nivel latinoamericano por lo menos. Y me he dado cuenta que en este tema, por ejemplo, pocos días después del estallido social se hizo una encuesta. En Chile votaron más de 2 millones de personas y se estableció súper claro cuáles eran las prioridades. Y la vivienda tenía solo un 3% de las prioridades, siendo las pensiones, la educación y el acceso a calidad en la educación pública, lo que acapará más del 60 y tantos % de las preferencias. Entonces, he visto cómo a partir de muchos conversatorios que he asistido, la vivienda sigue apareciendo entre las prioridades preferidas de los candidatos, y a mí me parece que es bonito ofrecer casas gratis, asegurándoselas a todas las personas, porque yo creo que eso es lo que de alguna manera se insinúa al establecer esto como un derecho. Y yo creo que cualquier persona que ha pisado un ministerio o que ha estado en el gobierno se da cuenta que prometer eso es generar una expectativa que tarde o temprano va a explotar en la cara. Entonces, ¿no te parece que este tema, el Estado ya se ha pronunciado, ha creado ministerios justamente para atender la salud, la educación, la previsión social, etcétera? ¿No podríamos, ¿no es cierto?, ponerle un límite a esto? ¿No habrá a lo mejor un derecho que sea prioritario, pero no esta lista interminable? Gracias, Julio. Carlos. Ya, disculpa, Cristian. Mira, bien concreto, como el título de la canción, digamos, que le puso la centroizquierda y la izquierda al proceso constitucional, es un Estado social de derecho, y en función de eso han tratado de unirse, lograr, digamos, algún tipo de consenso entre los candidatos que van de todos los sectores. Yo quería saber si hay un concepto que ustedes hayan trabajado similar, que sea representativo de los valores de la centro-derecha y que puedan conducir a un relato. Me permito dar un par de ejemplos. Por ejemplo, al Estado social de derecho, que yo creo que en gran parte es bastante válido, creo que le falta algo como un Estado garante de oportunidades. O sea, en un país subdesarrollado como tú ofreces solamente derechos asegurados, la gente se puede sentir acomodada con esos derechos. Bueno, aquí está todo, tengo la vida asegurada, y el discurso del Frente Amplio hay mucho de eso. O sea, hay gente joven, pero que si tú analizas el discurso a fondo, hay gente joven que su aspiración es tener la vida asegurada, por todos lados. En cambio, un Estado que garantice oportunidades es distinto. O sea, las oportunidades te las van a dar, pero ahí tienes que poner algo de tu parte para acceder a ellas. También me parece que una cosa que la centro-derecha debería ponerle énfasis es un concepto de fortalecimiento de la democracia representativa, que puede sonar algo obvio, pero que no es obvio. O sea, cuando se ha hecho un patrón común, un parlamentario que juró respetar la Constitución, bla, 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 ¿cómo se llama? En forma
continua está presentando proyectos anticonstitucionales. Son cosas que deberían tener, o sea, es tan grave como que un juez dijera: yo por estrategia ahora no me voy a guiar por el Código Civil, qué sé yo, sino que voy a saltarme esto. O sea, un parlamentario no se puede saltar la Constitución. Y esos conceptos yo creo que la centro-derecha, que no es otra cosa que fortalecer la democracia, tiene que poner énfasis. No puede ser que un presidente elegido democráticamente, con todas las de la ley, al poco tiempo le estén pidiendo la renuncia y que se gane por 2 o 3 votos. Bueno, son un par de conceptos que me parece que ojalá se analicen. Sí, oye, Carlos y Julio, las dos preguntas, y preguntas más que preguntas, las veo como reflexiones y sugerencias que recojo y que tomé nota. Me gusta la idea de ese Estado garante de oportunidades. Evidentemente, y yo comparto con el diagnóstico de ustedes, que es mucho más sexy, en el sentido total de la palabra, desde el punto de vista político, decir que vamos a garantizar derechos. ¿Qué mejor que decirle a una persona que va a tener pensión, que va a tener salud, que va a tener educación, que va a tener casa y un largo etcétera? Coincido también con Julio que la política de vivienda en Chile es realmente, me tocó ser ministro, por lo tanto conozco el tema bastante a profundidad, de aquellas que es para sacarle el sombrero de lo positivo y lo bueno que ha sido. Insuficiente, lógico, porque nunca va a ser suficiente una política de vivienda, pero cuando uno mira para el lado, y no solamente para el lado, sino que también a países de otros continentes, se da cuenta que el país ha avanzado muchísimo en materia de políticas de vivienda, y no solamente en vivienda en masividad, sino que también en calidad y cómo se han ido emplazando, cómo se han ido construyendo. Yo creo que hay pocos países en el mundo, no creo que haya más de 3 o 4, que por un ahorro de 400.000 pesos aproximadamente, una persona tenga una vivienda definitiva sin tirar con deuda. Porque esa es la política habitacional en Chile. Nosotros tenemos 2 programas habitacionales. Uno, que es el Fondo Solidario, ¿no es cierto? La vivienda social sin deuda, que se conoce, y que tiene un valor aproximadamente como de 1.000 UF, y un poquito más y fracción, donde se logran construir proyectos de vivienda masivamente, de buena calidad, y las familias con un ahorro previo logran su vivienda sin deuda. Y evidentemente tenemos otro programa donde se construyen viviendas y donde las familias son un poco más grandes, las viviendas son distintas, que se llaman los proyectos de integración social, y donde la familia, el ahorro más el subsidio, más un crédito hipotecario en torno a unos 60.000 pesos mensuales aproximadamente por 20 años, se logra una vivienda también definitiva, y donde la gente se ha ido bancarizando y ha ido logrando también la deseable posibilidad de formar parte de un sistema más bancarizado, que permite también una serie de otros beneficios, si uno actúa bien, pues no se endeuda o no se sobreendeuda. Entonces yo comparto con que la política de vivienda en Chile ha sido bastante positiva, y más allá de los gobiernos, más allá de que la izquierda o la derecha, como que se ha ido estableciendo un no querer hacerlo todo de nuevo, y una suerte de tomar lo que hizo el gobierno anterior, potenciarlo, mejorarlo, y así sucesivamente. Entonces, cuando uno dice que quiere llevar el derecho a la vivienda a la Constitución, claramente no es más que dejarlo establecido. Yo creo que es de las pocas constituciones también, y eso lo señalo, que no está en la Constitución el que toda persona tenga derecho a una vivienda digna y adecuada. Evidentemente, ahí empieza la tesis de, bueno, esto se va a judicializar y vamos a meternos en los tribunales para que la gente le den casa. Lógicamente, ese derecho a la vivienda digna y adecuada tiene que ir con un coma de acuerdo a las políticas de vivienda, y que legislativamente se vayan estableciendo y que los gobiernos de turno vayan señalando. Y finalmente fijarle prioridades a los gobiernos para que, desde el punto de vista constitucional, los que vengan de aquí en adelante sepan que es una prioridad para el gobierno, como lo es la salud, como lo es el trabajo también, avanzar en mayores niveles de vivienda para las familias que lo requieran. Pero claro, transformar la Constitución, tomo el ejemplo de vivienda, en una lista de supermercados y de derechos deseables, no me parece, o sea, me parece lindo, bonito, pero nos va a pasar lo que pasó, acuérdense, con diferentes gobiernos que han transmitido un mensaje muy potente, y que al poco tiempo eso no se ha ido concretando, y se viene todo abajo y se desmorona, y se hace muy complejo. Propuestas nuestras, ustedes mismas las señalaban, el Estado eficiente, el Estado moderno. Yo puedo tener un Estado más presente, un Estado más solidario, pero eso requiere un Estado eficiente.
requiere de menos grasa, requiere de meterle tijera, requiere de a lo mejor fusionar ministerios, requiere de un defensor ciudadano para evitar abuso, a lo mejor funcionar ministerios, un Estado que pueda cumplir roles empresariales de manera más simple y más fácil, que se pueda asociar con los privados cuando se requiera específicamente, y no para determinados proyectos específicos, y que pueda cumplir un rol más bien desde el mundo de vista privado. O sea, en otros países, me ha tocado estudiarlo, no tengo la receta exacta, el Estado logra asociarse con los privados, pero en la legislación privada, para poder ser eficiente con ellos y impulsar ciertos proyectos y de desarrollos que son necesarios y son importantes en ciertas materias, y no en todos lados, evidentemente. La investigación científica, la innovación, la evaluación permanente de los programas sociales, el terminar, yo no sé si se va a poder lograr o no, pero es un tema que muchos lo han venido planteando, esta diferencia entre la inamovilidad permanente que tienen los funcionarios públicos versus la movilidad permanente que tienen las personas que trabajan en el sector privado. Igualar que el derecho laboral y la regulación de las normas laborales sean más o menos similares para ambos mundos. Bueno, en fin, eso significa avanzar en un Estado más eficiente, más moderno. Yo creo que es una bandera nuestra muy importante, y tomo nota del Estado garante de oportunidades. Me gusta la idea. Buena. Gracias, Cristian. Ahora nos quedan 5 minutitos que los vamos a aprovechar con la pregunta de Cristian bien cortito, la de Patricio bien cortito, y me voy a sumar esa colita para yo hacerte una consulta. Cristian, Patricio, y después vengo yo. Oye, Cristian, muchas gracias. Te quería hacer como un comentario sobre la opinión de ayudar a ordenar, como dijiste, el desafío va a ser ordenar a los que participan de la Constitución, y hoy día cuesta tanto ordenar, ¿no es cierto?, a la propia coalición en el Parlamento. Entonces, unos relatos que ha surgido también es que es más fácil ordenar cuando identificamos bien quién es el adversario. O sea, quién es digo el adversario, ¿no es cierto?, para no ser el matiz que con el enemigo, digamos. Eso como que te ayuda a ordenar. Entonces yo creo que a lo mejor en ese relato ha faltado identificar que el adversario es el que está engañando a la población, que le promete, ¿no es cierto?, todos estos derechos sociales. Entonces creo que ha faltado, o a lo mejor una sugerencia sería hablar de que no le engañen. Si el chileno de a pie, la gente que camina, que come, digamos, que vive, ¿no es cierto?, con pocos recursos, sabe que su principal fuente para poder crecer es trabajando. Entonces creo que ha faltado en ese rato decirle, oiga, que no le engañen, esto es un mentiroso. O sea, veamos la experiencia de Venezuela, y hablo de Venezuela, pero hablo de Argentina, porque Argentina, estamos más cerca de Argentina que de Venezuela, pero pareciera que para allá vamos. Entonces, los relatos yo que se ordenan las huestes cuando identificamos con tiene el adversario. Yo creo que ahí ha faltado como a lo mejor trabajar más en ese tema. Y las palabras de eficiencia, de crecimiento, de oportunidades creo que están muy manoseadas, y creo que tuviste en la encuesta los resultados de crecimiento. Creo que hay poca posibilidad, creo, de penetrar en esas palabras que permeen. El Estado eficiente es una cosa que nos gusta a la gente como más racional, ingeniero, ojalá de derecho, pero no sé si tiene mucha penetración. Eso sería mi comentario, Julio, un poco largo. Perdón. Gracias, Cristian. Patricio, y ahí sumamos la tercera. Bueno, hola Cristian, ¿cómo estás? Hola. Bueno, un gusto tenerte acá. Soy parte de esta corporación, y soy también, además, que está integrada por profesionales, estudiantes y académicos. Yo soy académico de la Universidad de Chile, de la cual gran parte de este grupo, el grupo que es el directorio, tiene esa formación. Entonces, mi pregunta es más hacia lo político, que se hablaba antes del relato. Pero el relato viene con un desafío de cómo, generar un relato que dé la posibilidad de defender las ideas de libertad en los centros y en las universidades, porque acá los relatos han nacido siempre en las universidades. No olvidemos que la UDI nace de la Universidad Católica, el Partido Radical en su pasado, una parte de la Universidad de Chile, pero también del norte, digamos, en yacimientos mineros. Hay toda una historia. Entonces, ¿cómo ese relato nos sirve
para levantar las ideas de libertad, porque libertad significa, yo a mis alumnos, he visto alumnos que les da escozor decir que porque genera un emprendimiento va a haber lucro. Entonces, no, es que tiene que ser algo como cooperativo, pero que el lucro no está bueno. ¿Ya? Es un tema totalmente cultural. O bien que acá en Chile el que tiene dinero hace lo que quiere, cosa que lo he escuchado, bueno, ahí le he explicado que las cosas no son tan así, etc. Entonces hay un relato grueso que hay que construir, pero no hay que olvidarse de las universidades. Muchas de ellas hoy día están capturadas por un solo sector. En particular, bueno, nuestros orígenes, la Universidad de Chile está bien capturada, y otras también, así que no estamos hablando de eso. Pero el origen, digamos, de para poder generar un relato político, viene de parte de los centros universitarios. Esa es la historia. Y ahí hay una misión que te quería preguntar tu posición, tu idea de cómo hacerlo con tu experiencia, que es responsabilidad de todos. O sea, yo creo que nosotros también somos en parte culpables de decir, mira, aquí otros tienen que defender las ideas de libertad y nos vamos para la casa, cuando fuimos alumnos. Algunos de los que estamos acá no fue así. ¿Ya? Cristian fue uno de ellos, yo en otra oportunidad también. Entonces, esa es mi pregunta. Gracias, Patricio. Cristian, te voy a sumar una pregunta, un comentario y una pregunta antes de darte el micrófono ya para responder lo último. Tú hablas de la grasa del Estado, la eficiencia del Estado, y ahí coincido con Cristian que son palabras que además se han prometido, y este gobierno no ha sido el único, digamos, de hablar de eficiencia. Sin embargo, tenemos cada vez más ministerios, por un lado se han ido creando nuevos ministerios, y también tenemos más regiones. ¿Ya? Es decir, se ha ido valorando el territorio, pero significa que cada vez que se arma una nueva región implica toda una nueva estructura, digamos. Entonces eso de repente como que choca con lo que tú estás proponiendo, y como te digo, este gobierno no ha sido exento de eso. Y eso lo sumo a una pregunta a lo mejor un poquito de ¿qué piensas tú que va a pasar con los gobernadores? ¿Cómo nos va a ir con los gobernadores? Sí, estaba tomando notas respecto de varios comentarios. Lo que dije al principio, y engancho con lo que dice Cristian, claramente hablar de garantizar derechos es sexy, es entretenido, es atractivo. Y hablar de un Estado eficiente no lo es mucho, porque se entiende poco, y me suma la respuesta que les dije anteriormente. Creo que se puede hacer mucho en esa materia, dejando ciertos criterios establecidos en la Constitución, porque creer que el Estado va a ser más eficiente porque la Constitución así lo señala, no es lo óptimo, ni lo deseable, ni lo que va a ocurrir. Evidentemente, se pueden dejar directrices claras en una Constitución que apunten a un Estado más al servicio de las personas, más responsable, un buen servicio, porque efectivamente es eso. Hay algunas que buscan o no es capaz de prestar buenos servicios o de prestar buenas respuestas, pero es un desafío gigante, y yo coincido con Julia cuando dicho, y pocos lo han hecho. Está bien. Ahora, ¿qué significa un Estado más eficiente? ¿Un Estado más chico o un Estado más presente y que lo que haga lo haga bien? Yo creo lo segundo, no un Estado más chico. Porque hoy día tenemos un problema de falta de seguridad ciudadana gigante. Y uno de las maneras de poder... ¿Me escuchan o no? Sí, ahora perfecto, te habías congelado y te habías ido, pero ahora estás de vuelta. Sí, algo pasó con mi señal. Sí. Es que el Wi-Fi de esta casa es estatal. Oye, lo que les estaba comentando, efectivamente no es lo más sexy ni lo más atractivo hablar de un Estado eficiente. Sí lo es hablar de garantizar derechos sociales, pero para ir redondeando la respuesta y no alargarme más, porque no sé en qué punto quedé de lo que les iba explicando, ¿es deseable un Estado más chico y eso lo va a hacer más eficiente? O a mi juicio, un Estado que
esté más presente, que tome correctas decisiones y que sea responsable por los errores que va cometiendo. Yo creo más lo segundo que lo primero. Así lo veo yo. Entendiendo que el Estado actualmente, como lo conocemos, es un aparato gigante, donde yo lo viví en el Ministerio de Vivienda, y se lo tengo que contar, cuando opera el teletrabajo, las personas que son directores de servicio, que son gente puesta más de confianza del ministro de turno, te dicen, mira, yo con un 40% de dotación o un 50% de dotación hago la pega e incluso a veces mejor. Entonces imagínense lo que significa eso, en cuanto a ineficiencia y en cuanto a botar recursos. Eso por un lado. Y lo otro, que me venían señalando que dejé anotado, no, eso les quería comentar, que dejé anotado un par. El tema de los gobiernos regionales. Yo creo harto en la descentralización. Creo que hay que avanzar a un mayor grado de entregarle facultades a las regiones para que vayan tomando decisiones y cortando el queque. Y en algún minuto había que partir, y había que iniciar esa labor. No creo que el proceso de regionalización avance más por crear más regiones. Eso no forma parte de ni disminuirla. Yo no sé si sea oportuno empezar a disminuirla, porque creo que han ido logrando ya cierta identidad y va a ser muy difícil que eso se provoque y se produzca. Pero sí hay que darle una fórmula de administración a las regiones, que las he ido conociendo y conozco mucho. Bueno, por de pronto mi mujer es de Antofagasta y conozco la realidad de las regiones, y muchos de ustedes son de regiones, me imagino, distintas a la metropolitana, y entienden lo deseable muchos de que los temas se resuelvan más en la región, más que a nivel central o a nivel de la región metropolitana. Entonces, en algún minuto había que partir, creo yo, con alguna autoridad elegida, y esa autoridad elegida buscar ciertos grados de eficiencia. Creo que la actual legislación no es la óptima, estoy de acuerdo. Pero creo que así como se eligieron los alcaldes en algún minuto, porque no se elegían y se nombraban, y nadie cuestionó que se eligieran, y nadie los transformó en ineficientes, creo que perfectamente podemos avanzar en una elección de autoridad regional, como es el intendente, que va a pasar a ser el gobernador regional, y que tenga facultades y que le permita ir avanzando en una correcta administración regional, tal como ocurrió en los municipios, en muchos de ellos, en otros no. Pero creo que puede ser una buena decisión. Ahora, los municipios, que tenemos un vasto ejemplo, no son más o menos eficientes porque el presidente los nombre o porque sean elegidos por la ciudadanía, sino que muchas veces por problemas propios de la autoridad que salió elegida, que también puede ser, y tener el mismo problema cuando sea designada, en fin. Pero es una reforma que está, a mi juicio, va a tener que demostrar que puede ser positiva, que vale la pena, y eso va a depender mucho de las autoridades que se elijan. Y no lo hemos tenido nosotros, no hemos tenido nunca autoridades regionales elegidas, y por lo tanto es un tremendo desafío para los que vayan a tener que asumir esta función a partir de junio de este año. Cristian, faltó la respuesta a Patricio, que él te preguntaba por el tema de las universidades, que no es menor, digamos, que está capturado, digamos, algunos centros de alumnos a nivel, o federaciones, más que centros de alumnos. Entonces, no sé si quieres tocar eso, cuál es tu visión con respecto a eso. Sí, y también volverte a hacer la pregunta, ¿cómo crees que nos va a ir en los gobernadores? Porque yo he escuchado, porque esto es como el submundo, digamos, que no está tan claro como la ir a la centro directa en el tema de los gobernadores. Desde el punto de vista electoral, todo por verse, porque mira, para poder ser elegido gobernador tú necesitas al menos el 40% de los votos, y por lo tanto lo hace más dificultoso. Pero no porque pasen a segunda vuelta, como va a ocurrir, se va a pensar que la izquierda los va a ganar todos. No lo veo yo así. Normalmente eso no ocurre, porque también ellos están tan divididos y tan atomizados que se les hace muy difícil y muy cuesta arriba simplemente que porque uno diga, ok, vamos todos con ese, van a ir todos con ese. Eso no va a ocurrir. Yo no quiero ser optimista, pero sí entiendo que hay un número razonable de regiones que se pueden lograr ganar. No sé si Santiago, que le estamos haciendo un tremendo esfuerzo para que resulte, porque la izquierda también va muy dividida, que se puede resultar. Yo creo que va a haber una segunda vuelta de todas maneras en la región metropolitana, y va a ser con uno de Chile Vamos versus uno que es Catalina Paró y a mi juicio, y Orrego. Ahora, Orrego en una segunda vuelta uno dice, va a ser capaz de aglutinar
todos los votos de la izquierda, del abuelo y de todos los que van de candidato, tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Yo creo que ni siquiera van a ir a votar. Entonces, yo no soy tan pesimista, tampoco quiero decir que las vamos a ganar todas, pero no soy tan pesimista. Hay otras que sí se pueden ganar y que efectivamente son factibles, como la región de Los Ríos, por ejemplo, que es bien factible ganar con María José Gatica, en fin, hay buenos nombres. Ahora, desde el punto de vista universitario, o sea, el diagnóstico es el mismo, yo coincido. Nuestro sector es muy bueno para emprender, para generar oportunidades, para desarrollar buenas ideas, pero poco de labor de acción política, de adoctrinamiento en el buen sentido de la palabra, de hacerle entender a quienes tienen nuestras ideas que lo público genera tantas satisfacciones o puede ser tan potente como estar en lo privado, y que cuando se entusiasman en seguir una carrera pública o una labor pública, no digo solamente que sean elegidos candidatos a algo, candidatas a algo, sino que puedan ejercer una labor pública, normalmente uno lo mira como no una posibilidad muy real o muy cierta. Entonces, y eso va de la mano con que no se involucren mucho en lo político y que sea denostado, y también por responsabilidad de los propios políticos, que tienen su fama muchas veces por el suelo porque sus acciones y sus decisiones no son las más correctas, y entonces hay un ninguneo permanente. Coincido que en materia de proyectos o de desarrollo de nuevos líderes jóvenes, en nuestro sector se nos hace siempre, y siempre se nos ha hecho, y ustedes mismos lo vivieron cuando pasaron por la universidad, mucho más difícil que a la izquierda. Y que en la medida que pasan los años, el gran soñador de izquierda joven se transforma en un gran realista y pragmático de derecha. Y eso normalmente va ocurriendo y va surgiendo. Y ustedes ven que los liderazgos jóvenes de la centro derecha son bastante menos en cantidad que los de la centro izquierda. Y que en la medida que va pasando el tiempo, eso se va mutando y se va transitando y va generando liderazgos nuevos nuestros. Ahora, así todo, yo creo que con el país que tenemos, con las desigualdades que muchas veces están muy presentes, y con la cultura permanente de que el de izquierda, desde el punto de vista comunicacional, es mucho más potente que la gente de nuestro sector, que nuestro país, que nuestro sector haya sido capaz de organizarse, tener una coalición y llegar al gobierno en 2 oportunidades, con todas las dificultades que hemos tenido y con todos los errores que hemos cometido, creo que también para sacarle un sombrero, no digo a quienes hemos estado a cargo, sino que a todos los que han formado parte de este proceso, unos más presentes, otros menos presentes, pero que han apoyado que esto funcione y que camine. Tan impresionante como que ayer haya ganado Guillermo Lasso en Ecuador, de verdad se lo digo, es bien impresionante, porque son países que tienen una cultura más de izquierda, mucho más fuerte, y que lo hayan logrado lo encuentro bien increíble, pero bueno, eso. Oye, yo les agradezco mucho la conversa, me han estrujado. No, muchas gracias a ti, Cristian, la verdad que ha sido sumamente grato. Quiero agradecer a todos también los que participaron y hicieron sus consultas, sus dudas, un conversatorio íntimo. Así que, Cristian, solamente agradecerte, ojalá que te vaya muy bien, y tengamos un constitucionalista de lujo ahí que esté, obviamente, en la primera, no debo decir la primera línea, pero sí en las primeras. Así que muy agradecida por ti, Cristian. Y solamente antes de darle un aplauso a Cristian con los micrófonos abiertos, me voy a pasar la palabra a Julio, porque nos va a decir que el día miércoles tenemos un conversatorio tremendamente interesante para que nosotros mismos nos culturicemos en el tema constitucional. Julio. Este miércoles... Julio, dame un segundito. Julita, tenemos que cobrarle la palabra a Cristian porque se matriculó para que cuando sea constituyente también va a venir a conversar con nosotros. Absolutamente, va a ser los que van a estar en el conversatorio post elecciones. De todas maneras, bueno, esperemos que se hagan en mayo, digamos. Muchas gracias, se nos salió Cristiano, ¿no? Sí. Escuche, no alcanzamos a, por favor, Cristian Rubio, tú les das, le dices que le dimos un aplauso, pero que lamentablemente se salió antes, y bueno, terminamos. No le gustó lo del Tribunal Constitucional. No le gustó. Le damos al aplauso primero. Bueno. Sí.
Pero por favor, Cristian, dile que muchas gracias, que está cordialmente invitado también a todos los conversatorios que tengamos a futuro. Recuerden que aquí no hay ningún periodista, ninguna... Sí, Ernesto Silva, Ernesto es abogado, ¿no? Sí, Sí, pero es abogado. él se salió más temprano, Ernesto Río. Sí, pero están todos cordialmente invitados. Muchas gracias por haber participado. Nos vemos el miércoles y después el próximo Ahí está volviendo lunes. Cristian. Ahí está Cristian. Un aplauso, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Cristian, abra los micrófonos. Te teníamos que aplaudirte. Teníamos Muchas que gracias, aplaudirte Cristian. y agradecerte tu buena disposición, tu buena voluntad de estar con nosotros. Rodrigo te cobró la palabra, yo estoy segura que tú vas a salir, así que te vamos a tener poselecciones y desearte la mejor campaña que queda por delante y buenas vibras y vamos para adelante y confío en ese optimismo, difícil muchas veces, pero confiamos en el optimismo que ustedes tienen. Muchas gracias. Gracias, Chao, chao. muchas gracias, Cristian. Chao, chao. Chao. Bien. Chao.